Buenas con todos, mi nombre es Livingston Gallardo y yo les vengo a hablar sobre los componentes internos del computador. El microprocesador. Se denomina microprocesador al circuito electrónico que procesa la energía necesaria para que el dispositivo electrónico en que se encuentre funcione, ejecutando los comandos y los programas adecuadamente. Es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a la memoria. El zócalo. El zócalo de CPU es un tipo de zócalo electrónico instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar el microprocesador, sin soldarlo, lo cual permite ser extraído después. Por ello, se utiliza en equipos de arquitectura abierta, donde se busca que haya modularidad en variedad de componentes, permitiendo el cambio de la tarjeta o el integrado. En los equipos de arquitectura propietaria, los integrados se añaden sobre la placa base soldándolo, como sucede en las videoconsolas. El disco duro. Un disco duro es un dispositivo para el almacenamiento de datos de forma no volátil, es decir, para almacenar los datos digitales. Utiliza un sistema de grabación magnética. Existen dos tipos de disco duro. Disco duro o HDD. Estos usan un disco duro magnético giratorio que contiene información escrita en pistas muy pequeñas y unidades de estado sólido. No hay partes móviles en estas unidades, más conocidas como SSD. En cambio, estas utilizan semiconductores que almacenan información. Bus de datos. Un bus de datos es un dispositivo mediante el cual al interior de una computadora se transportan datos e información relevante. Para la informática, el bus es una serie de cables que funcionan cargando datos de la memoria para transportarlos a la unidad central de procedimiento o CPU. Existen dos tipos de transferencia en los buses. Serie. El bus solamente es capaz de transferir los datos bit a bit, es decir, el bus tiene un único cable que transmite la información. Paralelo, el bus permite transferir varios bits simultáneamente, por ejemplo 8 bits. Fuente de poder. Fuente de poder es un componente del computador que se encarga de transformar la corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. Son conocidas dos tipos de fuentes de poder: fuente de poder AT y fuente de poder ATX. Las ATX son más seguras, dado que las AT se apagan solo al presionar el botón de apagar, mientras que las ATX se apagan cuando la placa madre y el sistema operativo lo deciden. Chipset. El chipset es el conjunto SID de chips que se encargan de controlar determinadamente funciones del ordenador, la cual en que interactúa el microprocesador con la memoria caché o el control con el puerto PCI, AGP o USB. Podemos ver varios ejemplos de chipset, como pueden ver. Listo. Ya. Dice. Estos se separan, o sea, tiene dos partes. El lado norte, el que se encarga de controlar los dispositivos de almacenamiento y demás periféricos que tienen dentro del CPU una velocidad de transferencia a datos menor, o el lado sur, se encarga de los dispositivos como la comunicación con las tarjetas de impresión y demás chips, que requieren una mayor velocidad de transferencia de datos. BIOS. BIOS es un acrónimo de Basic Input.
o Autumn System. Se trata de un firmware no volátil que se utiliza para realizar la inicialización de hardware durante el proceso de inicio y para proporcionar servicios de tiempo de ejecución para sistemas operativos y programas. Estas son algunas de las principales que podrás modificar: cambiar el orden de la secuencia de arranque, cambiar los ajustes de fábrica, actualizar la BIOS, crear, cambiar, desactivar contraseñas de accesos, cambiar la fecha y hora del equipo, cambiar los ajustes de las unidades de almacenamiento, entre otros. Placa base. La placa base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal, motherboard o mainboard en inglés, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. La función de la placa base esencial es el conectar todos los componentes del ordenador al sistema. En conclusión, decimos que es clave elegir una buena placa base atendiendo al socket, chipset, tecnologías de velocidades RAM, PCI Express y conectores o puertos de salida. La memoria RAM es la memoria de corto plazo del computador. Su función principal es recordar la información que tienes en cada una de las aplicaciones abiertas en el computador, mientras este se encuentra encendido. Esta memoria de corto plazo solo actúa cuando el computador está encendido. Cuando trabajes en un documento como una hoja de cálculo u otro archivo, debes guardarlo para evitar que este se borre o pierda. Algunos equipos y aplicaciones tienen la función de autoguardado, pero no te confíes tanto. Cuando guardas los datos, se graban en el disco duro hasta que tú decidas borrarlos. La memoria ROM es memoria no volátil de solo lectura. Igualmente, también hay dos características a destacar en esta definición. La memoria ROM es la memoria no volátil, como ya lo habíamos dicho. Los programas almacenados en ROM no se pierden al apagar el ordenador, sino se mantienen impresos en los chips ROM durante toda su existencia. Además, la memoria ROM es, como su nombre indica, memoria de solo lectura, es decir, los programas almacenados en los chips ROM son inmodificables. El usuario puede leer y ejecutar los programas de la memoria ROM, pero nunca puede escribir en la memoria ROM otros programas de los ya existentes. Memoria caché. ¿Qué es la memoria caché? Es una capa de almacenamiento de datos de alta velocidad que almacena un subconjunto de datos, normalmente transitorios, de modo que las solicitudes facturas de dichos datos se atienden con mayor rapidez que si se deben acceder a los datos desde la ubicación almacenada en el almacenamiento principal. Tarjeta de expansión. La tarjeta de expansión es un tipo de dispositivo con diversos circuitos integrados y controladores, que insertada en su correspondiente ranura de expansión sirve para expandir las capacidades de la computadora a las que se inserta. Las tarjetas de expansión más comunes sirven para añadir memoria, controladores de unidad de disco, controladoras de video, puertos serios o paralelos y dispositivos de módem interno. La tarjeta de expansión permite dotar a la computadora de algún elemento adicional. Tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica o tarjeta de video de un componente que viene integrado en la placa base del PC. Se instala aparte para ampliar sus capacidades. Concretamente, esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes que se están reproduciendo en el ordenador. Tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido es un dispositivo que se conecta a la placa base del ordenador o que puede ir integrada en la misma. Reproduce música, voz o cualquier señal de audio a la tarjeta de sonido. Se pueden conectar altavoces, auriculares, micrófonos, instrumentos, etc. Tarjeta de red.
Una tarjeta de red, también llamada placa red o Network Interface Card, es una clase de tarjeta destinada a ser introducida en la placa madre de una computadora o se conecta a uno de los puertos para posibilitar que la máquina se sume a una red y que pueda compartir sus recursos, como los documentos, la conexión a internet o una impresora, por ejemplo. Tarjeta de puertos, eSATA. Conexiones de discos duros externos de alta capacidad. Tiene como característica un conector de 7 terminales con velocidad de transmisión de 3 GB. USB, conexión de memoria USB, cámaras digitales, teléfonos celulares modernos, etc. Firewall, para conexión de algunos tipos de iPod, algunos tipos de capturas de videos extremas. LPT, para conexión de impresoras. COM, para conexiones de asistente digital personal, ratón, mouse, modem, etc. ¿Se pueden ver? Listo. Tarjeta controladora ID. Es una tarjeta para expansión que permite la conexión de varios tipos de dispositivos internos ID. Estos es discos duros y unidades ópticas, así como disqueteras y ciertos puertos. La tarjeta controladora se inserta dentro de las ranuras de expansión o slots, integradas en la tarjeta principal motherboard. Tarjeta de red LAN. Se le llama también comúnmente Net Interface Card. Es una tarjeta para expansión de capacidades que tienen la función de enviar y recibir datos por medio de cables en las redes de área local. LAN, Local Area Network, computadoras cercanas interconectadas entre sí. Esto es entre redes de computadoras. Tarjeta de red inalámbrica. Es una tarjeta para expansión de capacidades que sirve para evitar y recibir datos sin la necesidad de cables en las redes inalámbricas de área local RAN, RISE, Local Area Network. Esto es entre redes inalámbricas de computadoras. Ventilador. Es la que le sirve a la computadora para refrigerarse. Es un dispositivo electromagnético y su función es de sacar el aire caliente del interior del procesador u otro dispositivo que calienta. ¿Cómo funciona el ventilador de la computadora? Un cooler, dicho de forma sencilla, es un ventilador capaz de enfriar y mantener la temperatura, ni más ni menos. En el mercado de ordenadores PC compatibles con IMB, la unidad PSU del equipo siempre ha usado un ventilador para expulsar el aire caliente del terminal. Muchas gracias con todos. Estos fueron los componentes internos de la computadora.